Bueno, mis queridos hermanos, me da mucho gusto verles, saludarles nuevamente. Vamos a empezar a estudiar hoy vamos a continuar el Evangelio de Lucas. Estamos estudiando el capítulo, ya llegamos al capítulo 10. Bueno, pudimos ver que en el capítulo 9 vimos cómo Jesús se transfigura y los discípulos llegan a conocer que realmente la persona que estaban siguiendo era la persona correcta. ¿Por qué? Porque ellos tenían sus dudas, como mucha gente, y aunque ellos tenían cierto conocimiento, cuando llegan ahí a la montaña y Jesús se transfigura y su rostro brilla y sus vestidos también brillan con mucha intensidad, ah, y luego se oye, aparece una nube, ¿verdad? Que los envuelve, los cubre, ¿verdad? Y una voz que se oye y dice que este es mi hijo, ¿verdad? Imagínense qué maravilloso momento. Y luego dice a él, óiganlo a él, como diciendo, pónganle atención, aprendan de él. Y sí aparece Moisés y aparece Elías, que fueron dos grandes personajes del Antiguo Testamento. Moisés escribió, pues imagínense, los primeros 5 libros de la Biblia, que se conocen como el Pentateuco, o los cinco volúmenes. Y también Elías, que fue un profeta bastante poderoso en palabra, ¿verdad? Que también hizo varios milagros, actos de poder que Dios le permitió hacer confirmar, para confirmar su conexión con Dios, ¿verdad? Entonces, aquí Jesús está haciendo milagros y estos discípulos lo están siguiendo. Y les confirma, Dios mismo les confirma de que están siguiendo a la persona correcta. Y nosotros pues creemos que estamos siguiendo al Dios verdadero, al Dios correcto, que los enseña, ¿verdad? Pero de nada sirve que sigamos a la persona correcta, que tengamos la palabra de Dios y conocerla y no ponerla en práctica. Eso es lo más terrible. Que nosotros tengamos al verdadero maestro, que es Jesús, que tengamos la palabra verdadera, porque hay varios libros de religión, pero el Nuevo Testamento, donde está la enseñanza de Cristo, es el testimonio verdadero, verídico de Cristo, ¿verdad? Que el Hijo de Dios, como estamos viendo aquí en el capítulo 9. Y luego vamos viendo cómo Jesús va enseñando acerca del amor, ¿verdad? Del amor a Dios, del amor al prójimo. Vimos la semana pasada, vimos la parábola del buen samaritano, ¿verdad? Como aquel maestro de la ley no tenía claro, bueno, que él sabía cuáles eran los mandamientos más importantes de la ley, pero en la práctica, hermano, la práctica es lo importante, porque lo importante no es saberlo, sino hacerlo, ¿verdad? Y eso es lo que Jesús está mostrando, que lo que Jesús hacía respaldaba lo que decía, y al revés, ¿verdad? También. Lo que Jesús enseñaba lo respaldaba con hechos, con cómo él aceptaba y se acercaba a la gente. Hermanos, vamos a empezar a estudiar hoy el capítulo 10. Bueno, vamos a terminarlo, más bien dicho. Capítulo 10 de Lucas, versículo 38. Y aquí vamos a ver algo que es bastante importante, ¿verdad? Que es muy, muy, muy importante en la vida cristiana. Dos aspectos muy importantes. Dice el versículo 38 que mientras iba de camino, acordémonos que ellos están yendo a Jerusalén. Entonces dice, mientras iba de camino con sus discípulos, se acuerdan de que como iban a Jerusalén, hubo una aldea de samaritanos que no los quiso recibir. Y pues los discípulos querían darse el, el- podríamos decir, sentirse muy importantes y hacer caer fuego del cielo para que destruyera aquella aldea, ¿verdad?
Entonces, así como destruyó a Dios Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Y Jesús le dice que no, ese no es el espíritu que debe de tener un buen cristiano. El cristiano viene para traer bendición, no juicio ni castigo, ¿verdad? Ah, aunque sí, en el mundo hay pecado, pero lo que trae Jesús es la oportunidad para el pecador de conocerle y de arrepentirse y de cambio de vida. De nada sirve que Jesús haya venido si va a destruir a las personas. No es el propósito es que las personas puedan conocer el amor de Dios y a través de ese amor ser transformados, ¿verdad? Muy importante esto, hermano, muy importante. Cuando una persona eh, está llena de odio y de rencor, pues cómo va a mostrar el amor de Dios, ¿verdad? Por eso cuando Jesús envió a los 72 a hablar de Jesús, del reino, les dijo, lo primero que dijo, les dijo es que lleven y saluden de paz a la gente, que ellos son mensajeros de paz, no de guerra, son mensajeros de buenas noticias, no de malas noticias. La paz lleva amistad, lleva compañerismo, lleva un apoyo a la gente. Si usted es una persona de paz, va a poder, si usted tiene paz, va a poder llevar paz. Si no tiene paz, tristemente usted solo vive amargado, solo vive resentido, solo vive uh, viendo cómo se desquita. Y tristemente, hermano, mucha gente todavía va a la iglesia, va a las iglesias y todavía siguen con su mal carácter, con su mal corazón, con su mala, ay, no tienen la paz. ¿Cómo van a bendecir a otros? No pueden, simplemente no, su corazón está amargado. Y aquí lo que está enseñando Jesús, ¿verdad? Por eso la parábola del buen samaritano. Los sacerdotes y el levita y el sacerdote no ayudaron a aquel hombre porque, pues no tenían amor en su corazón. Es el punto, ¿verdad? Y Jesús le dio una gran lección a este hombre, a este maestro de la ley. Le quedó como un alumno que no sabía nada. Cuando Jesús le dijo, ve tú y haz lo mismo. Le dijo. Entonces, todo esto, hermanos, es muy importante en la vida cristiana. Y ahora llega a casa de unas personas muy conocidas y apreciadas por él, y también ellos lo apreciaban mucho. Ustedes se recuerdan de ahí en capítulo 11 de Juan, también Jesús tenía unos amigos, eran unos hermanos, era Lázaro, uno que murió, ¿verdad? Y Jesús lo resucitó. Ellos vivían en un pueblo llamado Betania. Entonces, y estaba cerca de Jerusalén, a unos 3 kilómetros ya llegando a Jerusalén. Entonces, ahí en esa casa, Jesús generalmente era bien recibido. Esta familia le brindaba, imagínense, Jesús viene caminando de hacer su trabajo misional. ah, Misional, esa palabra muy importante porque misionero es aquel que lleva las buenas nuevas, ¿verdad? Pero misional es aquel aparte que lleva las buenas nuevas, convive con la gente. La palabra misional, eso quiere decir, que se relaciona con la gente, no solamente les habla de Dios, sino convive con la gente y les muestra en manera práctica a cómo es el carácter de Dios. Y aquí, hermanos, llega a esta casa, mientras iba por el camino con sus discípulos, Jesús entró a una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Bueno, sabemos que esta casa también era la casa de Lázaro y su otra hermana se llamaba María. Y parece que Marta era la mayor, ¿verdad? Porque era la que se ve que llevaba la voz de mando ahí, ¿verdad? En la casa. Y ella era como la que movía todo el asunto ahí. Entonces dice llegó a la aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa.
Y esto era algo ya, ah, podríamos decir, familiar, ¿verdad? Para Jesús, porque en esa casa se dice que eran amigos de Jesús. Imagínense Jesús viniendo de caminar y necesitaba tener un lugar donde bañarse, donde descansar, donde comer, donde bañarse, usar el baño, etcétera. Entonces esta casa era una casa donde él era bien recibido. Entonces, y dice que llegaron a esa casa, ¿verdad? Y Jesús no iba sola, perdón, no iba solo, también iba con sus discípulos. Así que aquí, aunque no se habla mucho de los discípulos, pero los discípulos iban también. Así que era una casa donde ellos encontraban refugio, encontraban apoyo, encontraban podríamos decir, sí, un compañerismo, ¿verdad? Un amor fraternal ahí, familiar, ¿verdad? Qué bonito es llegar a una casa donde uno es bien recibido, donde uno lo tratan con cariño, lo tratan con aprecio, ¿verdad? Y aquí estamos viendo todo esto, ¿verdad? Esta casa es muy importante en la vida de Jesús. Fue una familia que lo apoyó en su ministerio. Y dice, una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Y luego dice el versículo 39 que esta mujer Marta tenía una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba lo que él decía. Mire qué tan importante es esto, hermanos. Quizás a nosotros nos parece algo sencillo, pero en la cultura de aquel entonces, hermanos, generalmente, culturalmente, las mujeres no se sentaban a escuchar a un maestro, ¿verdad? Esto era para los hombres, culturalmente así era, ¿verdad? Las mujeres, muchas de las mujeres muchas veces si aprendían a leer y a escribir, era porque sus papás o su papá les enseñaba, ¿verdad? Como hombre. Y generalmente las mujeres, su trabajo era estar en la cocina y en los quehaceres de la casa. Entonces, y esto es bastante importante en el Evangelio de Lucas, porque aquí lo que estamos viendo, hermanos, es de que Jesús no le dice a esta mujer María, ¿sabes qué, María? Ve a ayudar a tu hermana porque culturalmente, pues, tú debes estar en la cocina, ¿verdad? Tú debes estar ahí preparando la masa para los tamales o para las pupusas, lo que sea, ¿verdad? Entonces, pero aquí estamos viendo algo que Jesús está haciendo que si nosotros no entendemos la cultura no vamos a ver el valor que tiene, ¿verdad? ¿Se acuerdan en el capítulo anterior cuando una mujer también que tenía flujo de sangre se acerca a tocar a Jesús? Pero Jesús ya estaba comprometido para ir a casa de Jairo, que era un hombre que era encargado de la sinagoga, para que fuera a sanar a su hija que estaba enferma también. Entonces, y a medio camino la mujer toca a Jesús, pero Jesús se toma el tiempo para uh, hablar con la mujer y ayudarle y hacerle ver el milagro, ¿verdad? Hacer ver el milagro que había pasado. Lo que estamos viendo aquí en el ministerio de Jesús es de que Él tiene tiempo tanto para los hombres como para las mujeres como para los niños, ¿verdad? Eso es muy importante en el Evangelio de Lucas, que a veces nosotros pensamos de que, pues que, bueno, en nuestra cultura ya, gracias a Dios, ya esto ya no es no está tan, ¿cómo se dice? Podría decir, ya es algo familiar para nosotros de que los niños, las mujeres, los hombres reciban educación, ¿verdad? Pero estamos viendo cómo aquí Jesús está mostrando que tanto valor tiene un niño como una mujer, como un hombre en su evangelio. Quizás cuando nosotros cuando lo leemos no lo entendemos porque culturalmente esto ya pues ya se superó. Pero hermanos, estamos viendo algo muy importante que en la época de Jesús no era común, ¿verdad? Que un hombre se acercara y y aún hablara con una mujer en la calle, ¿verdad? Pero Jesús, vemos que Jesús está rompiendo con
con este modo cultural, con este estilo cultural, ¿verdad? Imagínese usted que está pasando Jesús y la mujer lo ven así de lejos y quizás muchas ni se atrevían a acercarse ni a preguntarle nada, porque culturalmente las iban a regañar. ¿Sí? ¿Entiende? Usted entiende, no, quizás ahorita no lo entendemos, pero es algo así, era algo bastante fuerte en ese sistema cultural del Medio Oriente. Hasta ahorita, hermanos, en muchos países. Ya ve cómo hacen que los obligan a las mujeres que se vistan, ¿verdad? Que se tapen ahí y todo, porque las tienen como objetos, ¿verdad? No las tienen, no tienen la misma libertad que tienen los hombres. Y Jesús está rompiendo con esto que se llama paradigma, ¿verdad? O este estilo de vida. Entonces aquí estamos viendo que Jesús llega a casa de María y Marta y dice que el verso 39 tenía ella una hermana llamada María que sentada a los pies del Señor, fíjese, quizás Jesús estaba allí en la sala de la casa o qué sé yo, ahí platicando con los discípulos y esta mujer fue y se sentó, dice, a los pies del Señor, o sea, junto a él estaba ahí sentada, yo me imagino, viendo a Jesús, tal vez con la boca abierta, asombrada de lo que Jesús estaba enseñando, ¿verdad? Y escuchaba lo que él decía. O sea que esta mujer tenía ganas de aprender. ¿Y quién no quisiera tomarse el tiempo si está Jesús ahí enseñando a cualquiera de nosotros? Yo creo que dejaría de hacer lo que está haciendo para escuchar a Jesús en persona, imagínense. Entonces aquí pero aparte de esto, ella como mujer quizás era la única que estaba ahí entre los apóstoles en la casa, ¿verdad? Quizás Jesús estaba explicándoles algo y ella sentada ahí entre todos los hombres ahí oyendo lo que Jesús enseñaba, ¿verdad? Y aquí por eso dice el verso 40, Marta, o sea, la hermana mayor, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Imagínense que Jesús llega con Jesús y sus 12 discípulos, por decir, tal vez iban hasta más, no sabe, tal vez imagínense que iban 15, 20 personas y llegan a esa casa, imagínense cómo se sentía Marta. Híjole, cuánta comida tengo que hacer, cuántas cosas tengo que preparar aquí para esta gente, ¿verdad? Y ella, aunque lo hacía con amor, ¿verdad? Pero yo imagino que estaba estresada por ver cómo los atendía, ¿verdad? Porque una de las cualidades que tienen allá en esas partes del mundo, ¿verdad? Es que son muy hospitalarios, y son muy, culturalmente también son muy atentos con las visitas, ¿verdad? Tratan de que siempre estén bien atendidos, que no les falte nada. O sea, tienen esa característica. Entonces, dice aquí que Marta, el verso 40 por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Y fíjese cómo llega esta Marta, yo creo y sí tenía mucho que hacer. Por imagínese el grupo de personas que le llegó. Y dice que ella empezó a sentirse todavía más desesperada porque veía que su hermana estaba sentada ahí escuchando a Cristo. Ay, y ella, pues, yo creo que le entró mala desesperación, ¿no? Como diciendo, esta muchacha, ¿no? ¿Acaso no sabrá que le toca estar aquí en la cocina ayudándome? Y dice que ya no aguantó más y dijo, así que se acercó a Jesús y le dijo, mire las palabras, cómo le habla a Jesús. Claro que tenían confianza, pero de todas formas aquí se muestra que era así un poco mandona, ¿verdad? Señor, le dice, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Le dice, como diciendo, compadécete de mí, ¿verdad? O sea que es mucho trabajo para mí. Era una queja prácticamente, ¿no? Y aparte, como diciendo, ella no tiene por qué estar aquí sentada entre hombres escuchándote. Como diciendo esto, culturalmente
no es su lugar. Y luego mire qué le dice a Jesús. Le da una orden a Jesús. Dile que me ayude, le dice. O sea que, imagínense dándole órdenes a Jesús. Pero yo me imagino que lo hizo por la confianza que tenían y porque pues eran bien buenos amigos y sí había esa confianza, ¿verdad? Y verso 41 dice, Marta, Marta, le dijo Jesús, contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, estás muy estresada, estás muy preocupada porque pues sí somos muchos aquí los que llegaron a tu casa, estamos aquí un buen grupo de personas y tú estás pues viendo cómo cocinas, cómo organizas todo y estás esforzando, yo sé, estás muy preocupada. Dice. Pero el versículo 42 dice, pero solo una es necesaria, le dice. Como diciendo, no te preocupes tanto por quedar bien conmigo, con nosotros, con la comida o con el servicio que nos quieres dar. Es bueno, es apreciable, es bonito, es de buen gusto que tú te afanes. Pero no tienes que afanarte tanto, le dice Jesús. No tienes que preocuparte tanto. Y luego Jesús le dice, verso 42, pero solo una es necesaria. En otras palabras, si por algo te debes de preocupar y de avanzar y de hacer un esfuerzo, es por la palabra de Dios, por aprender la palabra de Dios en tu vida. Y luego dice, María ha escogido la mejor. No está diciendo que servir no sea bueno, sí, dice Jesús. Atender a tus invitados, atender a la gente, tratarlas con amor, con cariño, es bueno, pero dice Jesús, pero tu hermana ha escogido lo mejor. O sea que ella está aprovechando la gran oportunidad que tiene de que yo esté en tu casa, de que esté también en casa de ella y está aprendiendo la palabra de Dios, ¿verdad? Y esto aquí, quizás si no lo aprovecha hoy, nunca lo va a poder a desarrollar. Entonces, aquí estamos viendo, hermanos, la combinación de dos actividades que son muy importantes en la vida cristiana, ¿verdad? En la vida cristiana. Sí, las dos importantes son el servicio. El servicio es muy importante en la vida cristiana, que nosotros podamos servir con esmero, con dedicación al Señor. Pero también dice el Señor Jesucristo que así de importante o un poco más importante es que nosotros conozcamos al Señor de cerca, conozcamos al Señor, la palabra de Dios, porque eso nos va a hacer completos, ¿verdad? Una persona que conoce al Señor y sabe quién es el Señor y por qué le sirve, pues eso va a hacer completa su capacidad de servicio y de amar al Señor. Usted puede ser una persona muy servicial, ¿verdad? Y qué bueno, ¿verdad? Si una persona tiene el don del servicio, como Marta, ¿verdad? Que era una persona muy responsable. Se ve que era una persona muy responsable. Pero también Jesús le dice, para que seas completa necesitas también conocer la palabra de Dios de una manera correcta, de una manera ah, en la cual tú también puedas crecer espiritualmente. Porque sí, el servir es algo bueno que Dios pone en nuestro corazón, pero ¿cuánta gente, hermanos, cuánta gente es muy servicial, pero no sabe quién es Jesús, no sabe por qué, ni siquiera por qué sirven? Muchos sirven porque piensan que sirviendo se van a ganar la vida eterna, ¿verdad? Pero la vida eterna es un regalo de Dios. Entonces uno sirve por amor. Acuérdense que como estudiamos el domingo con el hermano Manuel, ¿verdad? Él dice, Él nos amó primero, ¿verdad? Él nos amó primero. Qué bendición más grande, hermanos, que Jesús pudiera estar en nuestra casa, imagínense. Y que nuestra casa sea un lugar donde podamos recibir a Jesús y a sus discípulos para que lleguen aquí a descansar, a tomarse un refresco,
a bañarse, qué sé yo, que nosotros podamos tener esa bendición de bendecir a los que llevan la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, muy importante todo esto, hermanos, muy importante que lo que Jesús está enseñando, de que las mujeres, acuérdense que el Evangelio de Lucas levanta a la mujer, levanta a los niños, a la mujer y al hombre, los mira todos igual, todos necesitan de Dios, todos necesitan el amor de Dios. Entonces, para Jesús, aquí él está mostrando que, que sí, los discípulos eran hombres y también vimos que varias mujeres iban con ellos apoyándoles con su dinero, para sus gastos. Entonces, Jesús tenía patrocinadores, o sea, personas que le apoyaban eh, para, para llevar su ministerio, ¿verdad? Y también estas mujeres, María y Marta, no iban con él en el camino, tal vez no le apoyaban económicamente, pero le ofrecían su casa para que llegara Jesús ahí con sus discípulos y pudiera tener un refrigerio, pudieran comer ahí, qué sé yo. Me dice qué bendición, hermanos, que Jesús pudiera estar en nuestra casa comiendo, que Jesús pudiera estar en nuestra casa ser bien recibido como un amigo, ¿verdad? Como parte de la familia, ya viéndolo como alguien familiar, ¿verdad? Y qué hermoso es poder desarrollar un servicio así en la obra de Dios, ¿verdad? En la obra de Dios. Pero lo importante aquí que vemos dos mujeres, las que sobresalen en esta historia, y las dos mujeres le están sirviendo a Jesús de una manera y otra de otra, ¿verdad? Una haciendo la comida y la otra poniendo la atención a lo que Jesús enseña. Qué tan importantes son ambas, ¿verdad? Una complementa a la otra. Y yo les felicito a las hermanas, ¿verdad? Porque ellas, aparte que estudian la Biblia, pues también son muy serviciales en la iglesia y lo están. Yo imagino que Jesús se siente muy complacido con, con las personas que le servimos, ¿verdad? Unos de una manera, otros de otra, y vemos la importancia aquí de la palabra de Dios. Por eso Jesús le dice a Marta, estás muy preocupada por muchas cosas. Y qué tan importante es que la mujer no se preocupe tanto, ¿verdad? Por tantas cosas, ¿verdad? Y a veces yo conozco hermanas que andan pero corriendo, ¿verdad? De un lado para otro, porque andan queriendo hacer tantas cosas, ¿verdad? Y y aparte, pues, les gusta estudiar la palabra de Dios. Yo las felicito a ustedes por estar interesadas. Hay hermanos que tienen el tiempo y no tienen, tienen el tiempo para poder estar aquí conectados, pero no lo aprovechan, ¿verdad? Y eso es lo que está haciendo esta mujer, está aprovechando el tiempo de la oportunidad de sentarse a los pies de Jesús. Bueno, y aquí Jesús dice que María, la que se sentó a los pies de Jesús, había escogido la mejor parte. Y luego le dice a Marta, y nadie se la quitará. O sea que es tan importante que le dice a Marta, tienes que entender que, que ella está aprovechando una oportunidad de oro en su vida, ¿verdad? Porque ella te va a seguir ayudando los demás días de la semana, sí, pero hoy es una gran oportunidad para que ella aprenda, ¿verdad? Y eso es muy importante, hermanos, que nosotros valoremos el conocimiento de la palabra de Dios, muy importante. Y eso nos hace discípulos completos, ¿verdad? En servicio y conocimiento. Entonces, muy importante. Bueno, vamos a ver lo que sigue, ¿verdad? Y vamos a ver algo que también Jesús sigue enseñando. Vamos a pasar al capítulo 11, y este es algo que también muy importante, y tal vez nosotros no nos demos cuenta de lo importante que es, ¿verdad? Y ahí te estamos viendo tres cosas, hermano. El servicio. Ya vimos el servicio y el aprender la palabra. Y ahorita en Lucas va a agregar una nueva parte del discipulado. El discipulado no es solamente aprender la palabra y servir, pero parte del discipulado cristiano es la oración. Y esta es una parte muy, muy importante también.
¿Por qué? Porque nosotros no vamos a poder servir si no tenemos el conocimiento de la palabra ah, de una manera correcta, ¿verdad? Y aquí vemos cómo quizás ya no estaban en aquella casa de María y Marta, pero aquí ya es otra ocasión, pero Lucas está poniendo junto, está juntando cómo el discípulo debe de aprender a servirle a Dios, ¿verdad? Atender a la palabra, conocer la palabra, amar a su prójimo, ya lo vimos allá en el capítulo anterior, de la parábola del buen samaritano, el amor al prójimo, el servirle a Jesús, el aprender de la palabra de Jesús. Y ahorita vamos a ver otra parte del discipulado, que es la oración, ¿verdad? Lucas capítulo 11 dice, un día estaba Jesús orando en cierto lugar. O sea que imagínense que Jesús a veces se apartaba del grupo de sus discípulos. Quizás ellos estaban platicando de otras cosas y él, para tener un poco más de privacidad, tal vez se alejaba un poco, donde ya no escuchara y fuera interrumpido por los discípulos y se ponía a orar. Por eso dice, un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, dice, de orar, yo creo que volvió a acercarse al grupo, dijo a uno de sus discípulos, Señor, dice, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Wow, esto es algo muy importante, hermanos. ¿Por qué? Porque ¿dónde usted aprendió a orar? ¿Cómo es que usted aprendió a orar? ¿Verdad? ¿Por qué usted cree que la oración es muy importante? Fíjese que aquí lo que motivó a los discípulos a preguntarle o a pedirle a Jesús que les enseñara a orar, porque ellos veían que Jesús era una persona espiritual, una persona que oraba constantemente y él cuando oraba, pues se conectaba con Dios, ¿verdad? Con el Padre. Y yo imagino de que les estaba pidiendo sabiduría, fuerza, inteligencia, poder para que él pudiera seguir adelante. Imagínense si Jesús no orara, ah, tal vez él no pudiera podido cumplir con todo lo que hizo, ¿verdad? Porque él en la oración, yo imagino que pedía dirección, pedía sabiduría para saber cómo contestar a las personas. O sea que aunque él era Dios hecho hombre, pero aquí en la tierra vemos que él dependía de Dios, dependía de la guianza del Padre y del Espíritu Santo. Entonces esto los discípulos se empezaron a dar cuenta, se empezaron a dar cuenta. Tal vez alguien le va a preguntar, oiga, ¿y por qué tú sabes de la Biblia? ¿Cómo es que tú llegaste a aprender de la Biblia? ¿Cómo es que tú sabes lo que Jesús enseñó? ¿Cómo es que tú puedes? A veces hay personas que tal vez nos pidan que oremos por ellos, ¿verdad? Y si usted no sabe orar, pues va a decir, no, pues déjeme llamar al pastor a ver si él puede venir a que ore por usted, ¿verdad? Pero usted sabe orar, usted va a hacer un gran servicio, va a ser una gran bendición para aquella persona, porque usted va a interceder por esa persona, la va a conectar con Dios, o sea, ella se va a conectar con Dios a través de usted. Usted va a ser un vehículo, un medio para que su necesidad llegue a Dios, ¿verdad? Aunque Dios conoce la necesidad de cada quien, pero esto es algo muy importante, ¿verdad? ¿Cómo es que podemos en la oración ubicar? Hay muchas personas que le oran en otras religiones, pues le oran a su Dios, ¿verdad? Pero aquí la oración de Jesús es una oración modelo porque él sabe y quiere que nos enfoquemos en algo que él se enfocaba. Cuando dicen les enséñanos a orar, es porque Jesús le va a enseñar a sus discípulos lo que él hacía y cómo lo hacía, qué es lo que él decía en sus oraciones, qué es lo que cómo él organizaba su oración. Muy importante todo esto porque el que no sabe, pues va a empezar a pedir así
a disparar así como frases sin sentido, ¿verdad? Pero aquí podemos ver que Jesús oraba de una manera ordenada, oraba de una manera sabia, ¿verdad? Entonces el Jesús le dice en el versículo 2, Él les dijo, cuando oren, digan, cuando oren, comiencen con esto, dice. Fíjense cómo comienza. Padre. Y esto es algo muy importante, ¿verdad? Porque cuando dice Padre, Jesús le está diciendo a sus discípulos que ellos deben estar seguros, que ellos deben estar seguros y sabedores, conscientes de que ellos tienen un Padre espiritual. Es que ellos tienen que saber de que no son huérfanos espirituales. ¿Ves? ¿Qué tan importante es? Que dice, Padre. Imagínense si los discípulos no estaban acostumbrados se dice que los judíos oraban recitando salmos, ¿verdad? Esa es la forma que ellos oraban, recitando salmos. Se aprendían un salmo de memoria, y, por ejemplo, el Salmo 23, por decirlo. Voy a orar y recitaban un salmo. El Señor es mi pastor, nada me faltará, y decían, ¿verdad? Pero, pero muy pocas veces el salmo hablaba directamente a en primera persona a Dios, ¿verdad? Sino decía, el Señor es mi pastor, pero como alguien que es un pastor no muy cercano, pero como no, muy diferente decir el Señor es mi pastor, a decir el Señor es mi papá, ¿verdad? Mi padre. Es algo mucho más fuerte. Entonces, cuando dice padre, eso quiere decir que usted es hijo de Dios. Jesús le estaba entendiendo, tú como hijo de Dios, háblale a Dios, háblale a tu padre. Entonces, eso para ellos era algo que para ellos era nuevo. Para nosotros, como ya tenemos tiempo en esto, ¿verdad? Lo vemos como algo, pues sí, para nuestro padre, pero para ellos era algo nuevo. Cuando dice enséñanos es porque no sabían. Y Jesús les empieza diciendo que ellos tienen un padre en el cielo, que los va a escuchar y que no los va a abandonar, ¿verdad? Y dice así, cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre. Otra vez, aquí vemos la palabra nombre, no se refiere al nombre propio, ¿verdad? No se refiere el nombre que usamos como nosotros decimos que yo me llamo José y alguien se llama Juan y María y Marta y lo que no está hablando es en ese sentido. Se usa la palabra nombre para referirse a su persona. Santificada sea tu persona. En otras palabras, tú eres santo, eso quiere decir. Y reconocemos que eres santo, que eres puro, eso quiere decir, sin pecado, eso quiere decir. Es como que ahorita le digamos ya traducido, Padre, tú que eres santo, santificado sea tu nombre, tú que eres santo, santo, ¿verdad? Sin pecado, sin mancha, sin maldad, eso quiere decir. O sea, dale ese reconocimiento a Dios. Y cuando nosotros damos ese reconocimiento, estamos reconociendo que nosotros no somos, no somos perfectos como Él, ¿verdad? Padre, santificado sea tu nombre. O sea, reconocemos que eres santo, eso quiere decir. Tu persona, en todo tu ser. Y luego dice, venga tu reino. En otras palabras, haz que tu poder, tu amor. Cuando dice reino, está hablando de todo lo que Dios puede hacer. En otras palabras, es como que tal vez el ejemplo no es el mejor, pero es como que el presidente, imagínense que su papá de usted es el presidente de la República. Usted es como que le vaya a pedir al presidente, tú que tienes todo el poder, tú que tienes toda la grandeza, tu reino. Cuando dice reino está hablando de su magia, de todo el poder que él tiene, la autoridad y la capacidad que tiene de gobernar. Cuando habla de reino habla de gobierno. Entonces que él, como diciendo, tú que tienes todo el poder del mundo,
o todo el poder del universo. Ejerce tu poder, ejerce tu amor, ejerce tu gracia, ejerce todo lo que tú eres, ¿verdad? Que venga hacia nosotros. Pero en este caso, hermanos, en este caso, como Dios es amor, cuando dice venga tu reino, es como con otras palabras decir que venga tu amor hacia nosotros. Bendícenos, en otra palabra. ¿Por qué? Porque necesitamos que tú vengas a nuestras vidas. Y luego habla en el versículo 4 cómo es que viene el reino de Dios. Cómo es que Dios comparte toda su grandeza. Dice el verso 3, danos cada día nuestro pan cotidiano. Parte de que usted coma y que yo coma y que no, todo el mundo coma diariamente es por la grandeza de Dios, ¿verdad? Porque Dios lo permite. Dios permite que nosotros comamos, que vivamos, que respiremos, que tengamos la luz del sol, que tengamos todo lo que necesitamos para vivir aquí, el alimento y todo, porque su reino es un reino de gracia y de amor. En otras partes de la Biblia dice de que Dios ha de salir su sol sobre buenos y malos, ¿verdad? Entonces, cuando dice venga tu reino, es parte de ese reino es que viene el alimento espiritual por gracia, es un regalo de Dios. Sí, tenemos que trabajar y todo, pero hay producto que comer. Dios provee la vida de los animales que comemos. Dios provee la vida de las plantas que comemos, de las frutas, las verduras. Dios provee todo eso. En el mundo el mundo produce todo eso porque Dios lo permite. Entonces, todo eso estamos viendo que no es una oración larga, pero el contenido es poderoso, ¿verdad? Danos cada día nuestro pan cotidiano. Sí, porque es como padre le da a sus hijos o provee para sus hijos. Así es, está en esta oración es una oración donde Jesús le está enseñando a sus discípulos a tener una relación directa con el Padre, con su Padre espiritual. En otras palabras, todos nosotros somos hijos de Dios, ¿verdad? Y podemos hablar con Dios, podemos platicar con Dios sin ningún miedo, ¿verdad? Porque, pues, en la cultura judía, ¿verdad? Ellos no pronunciaban el nombre de Dios porque decían que el nombre de Dios era muy santo y que ellos al pronunciarlo lo iban a manchar con sus labios. Pero en realidad, es una creencia de ellos, pero en realidad no, Dios no se mancha. Dios no se mancha con nosotros, ¿verdad? Aunque digamos su nombre, no se va a manchar su nombre. O sea, lo que nuestras palabras, aunque sean de personas pecadores, como somos nosotros, imperfectos, nuestra imperfección no le va a dañar a Dios, no le va a hacer daño a él. Entonces es muy importante entender eso, ¿verdad? Al contrario, Dios nos ve con misericordia, nos ve con amor. Y luego dice el verso 4, perdónanos nuestros pecados. Algo que la oración siempre debemos tener pendiente, que somos personas, ya por un lado ya vimos que Dios es santo, pero nosotros no somos santos, no somos perfectos, no tenemos la perfección de Dios. Por eso dice, perdónanos nuestros pecados. Algo que nosotros tenemos que tener siempre pendiente en nuestra conciencia es de que nosotros fallamos no somos perfectos, ni en pensamiento ni en acción. Y luego dice, porque también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pues ahí, a veces esta no es una realidad, pero sí nos está enseñando Jesús a que debe ser una meta, un ideal para nosotros. Que si Dios nos perdona, nosotros también debemos perdonar. ¿Qué será de aquel, hermano? ¿Qué será? Yo me pongo a pensar, hermano, ¿qué será de aquel que se pone a orar con rencor en su corazón y odiando a su vecino o a su prójimo a algún hermano o hermana de la iglesia? O qué sé yo, no sé, lleno de resentimiento. Entonces, eso hace que esta oración lo que hace es que la persona medite acerca de su espiritualidad. Porque si Dios nos perdona y nos da todo por gracia, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? ¿Quiénes somos nosotros?
O sea, en otras palabras, nosotros estamos con maldad, ¿verdad? A veces, y necesitamos, la oración lo que hace es que nos hace recapacitar sobre cuál es nuestra condición espiritual. Y luego dice, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden, y a veces no es así, ¿verdad? A veces guardamos rencor, pero precisamente esta oración, Jesús la pone en la oración para hacernos conciencia de que tenemos maldad y a veces no la podemos sacar, ¿verdad? Pero la oración lo que hace es concientizarnos de que nos acordemos de que puede ser que nosotros no estemos siendo buenas personas y eso nos redarguya, ¿verdad? Y luego dice, y no nos dejes caer en la tentación. En otras palabras, si usted lee el libro de Santiago, dice que nosotros somos tentados cuando de nuestros propios malos deseos nos seducen. O sea, nuestra propia maldad nos lleva a llevarla, a sentir ¿cómo se podía explicar? Nuestra propia maldad que nosotros tenemos en nuestro corazón, en nuestro ser interior, nos lleva a hacer lo malo, ¿verdad? O sea que no es algo que nosotros estemos exentos, ¿verdad? Y tal vez si leemos esa parte de Santiago, ¿verdad? Para poder entender esta parte, ¿verdad? Vamos a ver en Santiago capítulo 1. Ahí busquen su Biblia, Santiago capítulo 1, para poder entender este pasaje mejor. Dice Santiago capítulo 1. Estoy buscando aquí, ya estoy aquí. Santiago 12, 1:12. Fíjese que Santiago explica esto que estamos estudiando. Porque a veces nosotros pensamos de que la tentación viene de afuera, pero no, la tentación está dentro de nosotros. Quizás algún día les vamos a explicar que hay dos tipos de diablo. El diablo espiritual que está afuera de nosotros y el diablo que tenemos adentro, que nos lleva o nos incita a la maldad. Entonces, ese es el punto que hay que ver, ¿verdad? Porque el diablo simplemente quiere decir el que se opone a Dios o que el que está en contra de Dios. Y si nuestros sentimientos están en contra de Dios, pues nosotros estamos actuando contrariamente al carácter de Dios. Santiago 1:12 dice, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Entonces el poder vencer la tentación tiene que ver con cuánto amor le tenemos a Dios. Y luego dice, que nadie, verso 13, al ser tentado diga que es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta él a nadie, ¿verdad? Todo lo contrario, dice el verso 14, cada uno es tentado cuando de sus propios malos deseos. Propios quiere decir que usted y yo tenemos malos deseos. A veces están dormidos, pero están ahí. Malos deseos, dice, lo arrastran y seducen. O sea, lo arrastran quiere decir que alguien que arrastra algo es porque, eh, por ejemplo, un camión puede arrastrar algo pesado, ¿verdad? Con una cadena lo puede estar jalando. El que arrastra tiene más fuerza que lo que es arrastrado, ¿verdad? Entonces aquí lo que está diciendo es de que a veces nuestros malos deseos tienen más fuerza y nos llevan a pensar mal o a actuar mal o a tomar una mala decisión. A veces sabemos que es malo, pero a veces no, a veces no es suficiente saber que es malo, porque a veces nuestros malos deseos se imponen, ¿verdad? Es lo que está queriendo decir. Luego dice el verso 15, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado y el pecado, una vez que ha sido consumado,
da a luz la muerte. Aquí está hablando como algo que empieza pequeño y luego se termina naciendo algo malo, ¿verdad? Y aquí entonces, volviendo a Lucas, vamos a ver Lucas otra vez para que podamos entender esto, ¿verdad? Dice, y no nos dejes caer en tentación. En otras palabras, no nos dejes que nuestros propios malos deseos, ya juntando esta palabra tentación con lo que dijo Santiago, y no nos dejes caer en nuestra propia trampa. Eso quiere decir, no nos dejes caer en nuestros propios malos deseos. Imagínese que usted tiene, alguien le ofendió, alguien dijo, lo menospreció. ¿Se acuerdan lo que pasó aquí con los discípulos cuando no los quisieron recibir los samaritanos? Pues ellos dijeron, no, a estos ahorita les vamos a hacer que caiga fuego del cielo. Las ganas no les faltaban, los deseos no le faltaban de, de que cayera fuego sobre esa gente. Y ellos ya tenían el deseo de que les cayera fuego. Y fueron con Jesús y le digo, Señor, como diciendo, ¿quieres que caiga fuego? Hagamos caer fuego del cielo. Ese era su mal deseo. Estaban cayendo en la trampa de su propio orgullo, ¿verdad? De su propia maldad. Y a veces decimos, es que el diablo, no, es la maldad de ellos, que está dentro de ellos. Entonces, a veces, por eso tenemos que identificar cuando la tentación viene de afuera o la tentación está dentro de nosotros, ¿verdad? A ver, la maldad está dentro de nosotros porque respondemos negativamente, impulsados por nuestros deseos de venganza o de pagar mal por mal, ¿verdad? Entonces aquí es cuando Jesús dice, y no nos dejes caer en tentación, o sea, ayúdanos con nuestra humanidad que tiene malos deseos, porque, porque a veces nosotros estamos tranquilos, ¿verdad? Pero a veces nos pasa algo y como, como se nos mete alguien en el tráfico, nos gana el parking. O sea, a veces nos vamos a estacionar y alguien nos gana el parking, ¿verdad? Y nosotros ya estábamos esperando ahí que se salga el otro para meternos en nuestro carro y se mete alguien más, viendo que nosotros estamos esperando ahí. Y nosotros pues nos enoja, ¿verdad? Y así hay muchos ejemplos. Y a veces nosotros, ay, el otro día, el otro día vi algo en el parking, ¿verdad? Creo que en el Costco fue. Estaba alguien esperando un lugar y alguien se metió y le ganó el parking, ¿verdad? Y el otro se enojó y esperó que el otro cierre su carro y se baje, se vaya, y se bajó y con la llave de su carro le hizo un rayón a aquel que se metió, ¿verdad? O sea, no aguantó, cayó en la tentación, no pudo resistir la afrenta, según, ¿no? El que le hayan ganado el parking y actuó de esa manera, ¿verdad? Cayó en la tentación, pero de sus propios malos deseos, despertaron sus propios malos deseos y lo vencieron y hizo la maldad, ¿verdad? Se desquitó, como decimos nosotros. Y es lo que está la oración, lo que está tratando de decir Jesús es de que nosotros podemos vencer la tentación con la ayuda de Dios. Si tenemos el Espíritu Santo vamos a poder vencer, si no, nos va a ganar, nos va a ganar el diablito que tenemos allá adentro dormido, ¿verdad? Te despierta de pronto. Número 5 dice, supongamos, continuó, Jesús va a poner un ejemplo, ¿verdad? Que uno de ustedes tiene un amigo y a medianoche va y le dice, amigo, préstame 3 panes. Pues se me ha presentado un amigo recién llegado de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y el que está adentro le contesta, no me molestes. Ahí está, el que está adentro. Imagínense, eso está poniendo una parábola, ¿verdad? La tentación llega, ¿verdad? Es como que alguien a medianoche le venga a tocar la puerta. Y mire cómo contesta este hombre. Imagínese usted mismo que alguien le viene a tocar la puerta a las 2 de la mañana. Dice, el que está adentro le contesta, no me molestes.
Ya está cerrada la puerta y mis hijos y yo estamos acostados. A veces cuando la persona no es tan respetuosa, le dice una grosería. Vete a le dice. No estés aquí y le dice una mala palabra, ¿verdad? Ya está cerrada la puerta y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme a darte nada, le dice. Qué amoroso, ¿verdad? Qué amoroso. Jesús está poniendo esos ejemplos, ¿no? Humanos, ejemplos humanos. Les digo que aunque no se levante a darle pan por ser amigo suyo, sí se levantará, dice, por su impertinencia y le dará cuando necesite. Como diciendo, si no me levanto, pues no, no me va a dejar dormir. Mejor, dice Jesús, se va a levantar por aquí. Y te darte el pan lo más rápido para que te largues, ¿verdad? Sí, Jesús lo dice con buenas palabras, ¿verdad? Educadamente. Pero sabemos que esto a veces, incomoda, ¿verdad? Entonces Jesús pone este ejemplo para decir de que nuestro Padre no es así, ¿verdad? Nuestro Padre no es así. Y dice el verso 9, así que yo digo, pidan y se les dará, a cualquier hora, en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada, a cualquier hora. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Busquen a Dios y lo encontrarán, eso quiere decir. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide, aquí ya está hablando del que pide a Dios, porque él está hablando de la oración, que dijo, que empieza diciendo Padre nuestro. Porque todo el que pide recibe, todo el que busca al Padre lo encuentra, y al que llama al Padre, le toca la puerta, se le abre. Aquí está hablando Jesús ya del carácter de Dios. Y luego por eso dice el verso 11, ¿quién de ustedes que sea padre, ya va a comparar a un padre humano con el Padre celestial? ¿Quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará en cambio una serpiente? Humanamente, pues ningún padre hace eso. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Y luego dice, pues ustedes, aun siendo, aquí usa la palabra malos, o lo que es lo mismo, ustedes también siendo unos pequeños diablos. O sea, que cuando dice malos quiere decir que tenemos todavía maldad en nuestro corazón. Que a veces está tranquilo ahí, pero puede salir. Aun siendo malos, ¿saben dar cosas buenas a sus hijos? Si ustedes que son así, no perfectos, también saben dar cosas buenas, dice. ¿Cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Acordémonos que aquí, hermanos, está hablando de pedir el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo pueda ayudarnos en la tentación, que pueda ayudarnos con nuestro mal carácter, que pueda ayudarnos a transforme ese carácter que nos arrastra, como dice Santiago, nos arrastra a, tal vez a responder mal o tener una mala actitud. Entonces, por eso, en este contexto, el Espíritu Santo se pide para que podamos vencer nuestra propia carne, nuestra propia humanidad, y no nos arrastre y caigamos en la tentación, que nosotros mismos, es una trampa que nosotros mismos abrimos y caemos, ¿verdad? Entonces es muy importante eso, ¿verdad? Y entonces hay que entender el contexto. La oración, hermanos, porque el otro día vi un comentario, ¿verdad? De que dice aquí una persona, claro que cuando uno agarra un texto sin contexto, es un pretexto para querer decir lo que uno quiera, ¿verdad? Una persona dijo, estaba leyendo, nada más agarró el versículo y dice, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Entonces la persona que estaba hablando de este tema dice, ah, Dios no le da el Espíritu Santo a todos, dice, solo a los que se lo pidan, dice. O sea que sacó de contexto la enseñanza, que está hablando de la oración, que está hablando para qué lo vamos a pedir, ¿verdad? Para poder ser personas amorosas, responder y perdonar a los que nos ofenden, porque eso es lo que dijo en la oración.
Cuando nosotros no perdonamos los pecados, dice la oración, perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación de que aquel que me ofendió no lo perdone. Esa es la tentación. Y no lo perdono porque mi orgullo no me va a dejar. Mis malos deseos van a querer que yo me desquite y me vengue. Y para que yo pueda vencer esa tentación, necesito el Espíritu Santo. Está hablando en el contexto ¿verdad? Entonces tenemos que conectarlo para que podamos entenderlo. Entonces, ¿por qué necesitamos el Espíritu Santo nosotros? Bueno, lo necesitamos por varias razones, ¿verdad? Y hoy no estamos hablando de un tema del Espíritu Santo, pero una de las razones por las cuales Dios nos da el Espíritu Santo es para que podamos vencer nuestra carne, nuestro pecado, nuestras malas intenciones o querer desquitarnos y no perdonar. Cuando usted no quiere perdonar, esa es la tentación de no querer perdonar, de querer que desquitarse o querer hacerlo, hacer el mal también a la otra persona, devolverle mal por mal. Esa es la tentación, porque no puede perdonar. Y hay hermanos que así viven, tienen muchos años en la iglesia y no pueden perdonar una vez. Imagínense, Jesús dijo que perdonemos 70 veces 7 y no podemos perdonar una, imagínense. Por todo nos ofendemos y por todo estamos guardando rencor. Eso no es, eso no es ser un buen discípulo de Jesús, porque no ha aprendido nada. Ese es el punto. Si usted no puede perdonar, no ha aprendido nada. De nada sirve que oiga la palabra y ora, pero no perdona. Entonces, no, de nada sirve. Pues es muy importante, hermanos, que conozcamos la palabra y la pongamos en práctica. Y cuando alguien nos ofenda, si tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo ya ha hecho su trabajo en nuestro corazón y en nuestra mente, vamos a poder perdonar. Porque si no, entonces el Espíritu Santo no sirve de nada. Si no podemos perdonar, eso quiere decir que el Espíritu Santo, ¿para qué lo tenemos? Entonces, desde el punto, está hablando de la oración, pero la oración nos lleva a ver en qué condición también estamos nosotros espiritualmente. Entonces es muy importante. Y si no estamos pudiendo perdonar, como dice la oración que enseñó Jesús, eso quiere decir que necesitamos darnos cuenta en qué nivel estamos y si no, pedir la ayuda de Dios, orar por nuestra vida espiritual, orar por nuestra capacidad de poder vencer nuestros deseos de venganza o de rencor o de envidia o de etcétera, ¿no? Es muy importante, hermanos, porque ahorita más adelante vamos a ver cómo es que Jesús, más adelante en la siguiente parte de este capítulo, vamos a ver cómo es que Jesús expulsa a los malos espíritus y la gente los que lo criticaban, ¿verdad? Porque decían que él expulsaba los malos espíritus por el poder de Satanás. Y Jesús le dice, ay, ustedes están más que equivocados, ¿no? Más que equivocados. Entonces, hermanos, los malos espíritus que nosotros tenemos, o el mal espíritu que a veces nosotros tenemos, es lo que no nos deja perdonar. Pero cuando el Espíritu Santo está dentro de nosotros, Él va a poder hacer la transformación y tener el carácter de Cristo Jesús. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, hermanos, porque el tiempo ha avanzado. Vamos a apagar un poquito la grabación, vamos a apagar la grabación y se quedan ahí para sus comentarios y para ver que si algo no entendieron, qué les gustó, qué aprendieron y todo sea para la gloria de Dios. Amén.